bacteriano, ya sea viral, ya sea parasitario o ya sea fúngico. Pero cuando nosotros hablamos de neumonía adquirida en la comunidad o neumonía extrahospitalaria, nosotros tenemos que pensar en los agentes etiológicos más comunes, el neumococo, Mycoplasma pneumoniae, la clamidia pneumoniae, la legionela pneumoniae, que también podría ser una de las principales causas. Cuando nosotros venimos y determinamos epidemiológicamente cuál es la causa más común epidemiológicamente hablar de la neumonía, nosotros decimos de que normalmente suele desencadenar una incidencia de 1.6 a 13.4 pacientes o casos nuevos por cada 1.000 habitantes. Suele aparecer un rango de edad por arriba de 65 años. Cuando aparece en este rango de edad es porque genera mucho más complicaciones. ¿Cuál es la escala de CRB 65, Fer? Es la escala para medir la mortalidad. Muy bien. ¿Qué? En 30 días. No. Me predice mortalidad de neumonía, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los parámetros del CRB 65? La C es de confusión. ¿Conciencia? Ajá. La R es de frecuencia respiratoria Muy bien. menor de 30. Mayor. Y la B es de presión sistólica de 90 y 60. Y los 65 es una de 65 años. Muy bien. Entonces, es por eso, muchis. Por eso es que aquí aparece edad por arriba de 65 años que genera mayores complicaciones, por lo mismo que les voy a mencionar más adelante. Masculino es el género más afectado y en estaciones suele existir que en el invierno suelen aparecer más neumonías. Como dijera la doctora Andrea, es porque les pega el chiflón. Del 40 al 60% de las neumonías suelen necesitar hospitalización, porque la mayor parte de estas suelen complicarse. Cuando hablamos de pacientes que generan mucho más complicaciones, van a ser aquellos que tengan infecciones respiratorias crónicas como el EPOC o el asma, pacientes con VIH, pacientes con una hepatopatía crónica, diabéticos, fumadores y también con un hábito enólico elevado. Quiere decir de que consuman bastante leña o que manejen bastantes carros o entre otras cosas. Etiológicamente lo que les había mencionado, y hay que tener en cuenta unas características en específico, muchis. Este cuadrito ustedes lo pueden leer en el documento o en la bibliografía, en donde nosotros vamos a observar una característica y cada uno tiene su característica en específico, como por ejemplo, pacientes adultos jóvenes sin comorbilidades, el agente etiológico más común es el Mycoplasma pneumoniae. Primer agente causal en el cual deberíamos de pensar el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Pacientes en donde exista alguna enfermedad respiratoria crónica, como en ancianos, podemos pensar en hemófilos e influenza, las cuales deberían de ser mayormente tratadas. Pacientes con diabetes mellitus, pensemos en Pseudomonas aeruginosa silvestre, no hospitalaria. La Pseudomonas aeruginosa silvestre va a tener un tratamiento un poco más leve como tal. Cuando hablamos de la patogenia, hablamos de las diferentes fases en las cuales se va a provocar la neumonía. Primero, el microorganismo llega a invadir los alveolos, esto llega a desencadenarse una migración o una proliferación a nivel alveolar, lo cual provoca la formación de distintas de lesiones como tal y estas provocan la eliminación. Normalmente se suelen eliminar dependiente de los macrófagos alveolares y estos suelen expulsarse a nivel respiratorio, principalmente en estornudos o en la tos. Normalmente el cuerpo, al ver un agente etiológico no normal, llega e infiltra o inflama desde el punto de vista de formación de polimorfos nucleares, provocando una cascada inflamatoria como tal. Anatomopatológicamente, normalmente observamos de que el paciente va a tener afectación a nivel alveolar y esto va a llegar a desencadenar múltiple proliferación y cascada inflamatoria como tal. Quiero que recuerden esto, muchos. Staph aureus y Klebsiella pneumoniae son los que suelen desencadenar necrosis con formación de abscesos. Cuando hablamos de abscesos pulmonares, hablamos de aquellos pacientes que tienen una neumonía aspirativa y estos no son adecuadamente tratados. Fisiopatológicamente vamos a determinar de que normalmente el cuerpo se expone
al agente etiológico, esto provoca una acumulación alveolar, los alveolos se suelen hipoperfundir, lo cual provoca una hipoxia, esto provoca una hipoventilación secundaria, desencadenando una alcalosis respiratoria, para que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de las fases en las cuales se forman las neumonías, vamos a hablar de esto, muchas. Las características radiológicas, las características clínicas y las características fisiopatológicas de la neumonía, las cuales van a ser las siguientes. Primero, comienza del día 1 al día 2 una congestión pulmonar. El paciente viene y comienza con la proliferación y la cascada inflamatoria, la cual va a llegar a desencadenar un aumento de los polimorfos nucleares para tratar de venir y de defendernos sobre esta situación. Del día 3 al día 4 comienza a aparecer una cosa que se llama hepatización roja. La hepatización roja es cuando comienzan a destruirse los alveolos y comienza a haber excreción de sangre por la boca. Puede presentarse hemoptisis característica o simplemente una microhematuria, la cual no es visible al ojo clínico. Del día 5 al día 7, el día 5 al día 7 va a aparecer la hepatización gris, que deberíamos de tomarlas en cuenta, porque ese es el paso principal para desencadenar una cosa que se llama resolución. La resolución va a ser del día 8 a la semana 4. Radiológicamente suelen aparecer, radiológicamente suelen desaparecer los infiltrados 3 meses después. Estertores deberían de desaparecer por lo menos después de las 4 semanas. Pero cuando la resolución no llega, cuando el paciente presenta eh, una cosa que se llama una complicación de la hepatización gris, va a llegar a desencadenar una cosa que se llama consolidación. Cuando se consolida un infiltrado neumónico, el paciente suele presentarse en esta etapa de tiempo. Entonces, las fases de la neumonía va a ser congestión, hepatización roja, hepatización gris, resolución o consolidación. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico característico de un paciente con neumonía? Fiebre, afectación del estado de la conciencia, alteración del estado general, tos, expectoración, disnea, dolor torácico pleurítico, emisión de esputo hemoptoico. Esto va a ser directamente cuando el paciente presente la hepatización roja. Hay que tener en cuenta una cosa, muchos, no todos los pacientes son iguales. Hay los pacientes por arriba de 65 años, la mayor parte de las veces no suelen presentar fiebre. El parámetro principal o el parámetro de diagnóstico certero o el parámetro de diagnóstico principal en los pacientes viejitos va a ser la alteración del estado de la conciencia. Por eso la escala de CRB65 tiene el parámetro de confusión y el parámetro de 65 años porque suelen estar interrelacionados. Mi abuelito cuando le dio neumonía, él venía y iba para el Mosquito caminando como a las 3 de la mañana. Iba caminando como a las 3 de la mañana cuando lo encontraron. Fue como de, mire, ¿y usted qué está haciendo acá? Es que vengo a ver mi carro porque si no van a cerrar y ya no voy a poder entrarlo. Y era como de abuelito, ¿qué onda? Si su carro no está acá, su carro ya está guardado. Cuando lo llevamos, lo evaluamos, estertores crepitantes a nivel pulmonar, con laboratorios con leucocitosis y presencia de infiltrados a nivel de la radiografía, perdón. La confusión que debería de presentarse, disminución del estado de la conciencia, descompensación de una enfermedad crónica preexistente y, como les mencionaba, suele ausentarse la fiebre, que vamos a encontrar también en el examen físico: taquipnea, taquicardia, hipertermia, matidez a la percusión. No, Por lógica, muchos, ¿en qué no, momento al o en rato qué ahorita. fase de la neumonía va a aparecer matidez a la percusión? ¿Cuáles son las 4 fases de la neumonía? Congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución o consolidación. Entonces, ¿en cuál de las 4 va a aparecer matidez a la percusión? Exacto. En la consolidación va, muchos, un soplo tubárico y la egofonía. Cuando hablamos de estudios complementarios, deberíamos de pensar en qué es lo que nos va a servir para el diagnóstico de la neumonía, tanto para el diagnóstico de neumonía como para el diagnóstico del agente etiológico como tal. Leucocitosis, PCR elevada, procalcitonina y gasometría son los parámetros o los laboratorios de primera instancia cuando nosotros pensamos en neumonía. ¿Por qué?
porque los agentes etiológicos son bacterianos en primera instancia. La procalcitonina se suele elevar solo cuando existe afectación bacteriana. La PCR se suele elevar por cualquier charada y gasométricamente va a haber hipoxia. Estudios radiológicos, los cuales van a determinar infiltrados pulmonares y la placa deberíamos de pedirla API lateral o PAI lateral. Cuando nosotros pedimos una placa AP, magnificamos la silueta cardíaca. Cuando pedimos una placa PA, magnificamos la silueta pulmonar o los campos pulmonares. Es lo que les mencionaba. El tipo de proyección va a variar bastante. La importancia de una placa PA o lateral y la importancia de una placa AP. Todo se ve completamente distinto o depende de las perspectivas como tal. Normalmente, una condensación radiológica suele tener una característica, que la fiebre va a ser menor de una semana. Y después de esto, dura aproximadamente 3 meses para que se elimine la consolidación neumónica como tal. No porque venga un paciente hoy con una neumonía, con un consolidado, ustedes en una semana ya le van a estar pidiendo nuevamente una radiografía porque van a ver exactamente lo mismo. Lo que hacen algunos médicos es que al ver la consolidación de la radiografía y ver de que ya lleva una semana y sigue con la misma mancha en el pulmón, cambian antibiótico y así sucesivamente. Entonces, por eso ustedes van a venir, van a cambiar esa idea. Van a cambiar esa idea de esperar hasta los 3 meses para la eliminación del consolidado neumónico como tal. Cuando hablamos de qué otros estudios deberíamos de hacer, tinción de Gram suele venir y decirnos si es un Gram positivo o es un Gram negativo, los cuales están desencadenando la neumonía. Un hemocultivo, siempre que ustedes tengan una infección, el hemocultivo debería ser el primero que deberíamos de sacar. Detección de antígenos, principalmente para los neumococos, para la legionela neumófila, para los virus respiratorios, que son los más comunes. Estudios serológicos, técnicas de biología molecular, con la cual pues fue eficaz el diagnóstico de influenza, así como de COVID-19, y técnicas invasivas. Cuando no se tenga un diagnóstico certero, realizamos toracocentesis o podríamos realizar una biopsia guiada por broncoscopía. El pronóstico directo de la neumonía va a ser una mortalidad del 10 al 15%. No suelen morirse muchos pacientes con neumonía a menos de que tenga una complicación como tal. Puede aumentar hasta un 30% cuando persisten las neumonías por arriba de un año y con aumento de la edad. Los parámetros con los cuales consideraríamos de que el paciente tenga peor pronóstico: leucocitos por arriba de 30.000, leucopenia por debajo de 4.000, una radiografía con más de un lóbulo afectado y una cosa que se llama índice de Kirby o índice de PAFI, PaO2, FiO2, por debajo de 250, que va a causar una hipercapnia que se llama síndrome de distrés respiratorio. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de primero conocer el lugar en donde se está dando la neumonía. ¿Por qué? Epidemiológicamente lo que vamos a determinar es qué agente etiológico es el más común causante de neumonía. Por lo cual, si nosotros venimos y aquí en San Marcos quisiéramos dar tratamiento a un paciente con neumonía, ¿qué pensamos que pueda tener? Neumococo, ¿va, muchis? Mientras que si uno va a la costa, ¿qué es más probable que tenga? Pseudomonas, ¿va? Si un paciente es diabético, ¿qué pensamos que pueda tener? Pseudomonas. Si un paciente es hipocoso, ¿qué pensamos que pueda tener? Klebsiella pneumoniae. Después vienen los índices de severidad, que existen diferentes escalas. Las escalas más comunes: PSI, escala de CRB-65 y escala de SMART-CoP, que son las más comunes que podemos observar. Índice de severidad de la neumonía o PSI, los parámetros son los siguientes: edad por debajo de 50 años, constantes vitales, y vamos a determinar, esta puede ser pregunta de examen, una clase 3 de PSI, ¿dónde deberíamos de brindar el tratamiento? Esto van a contestar: considerar la observación durante 24 horas. Otra pregunta, perdón: ¿cuáles, según la escala de PSI, cuáles son las clases que ameritan hospitalización? Clase 4 y clase 5. Escala de CRB-65, confusión, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica por debajo de 80, por arriba de 65 años. Se recomienda un ingreso hospitalario cuando tenga CRB-65 por arriba de un punto. Aquí vamos a determinar la mortalidad, normalmente de 0 a 1 punto. 0.7 a 3% de mortalidad, puede tener un manejo ambulatorio. 2 a 3 puntos, normalmente va a tener un índice de mortalidad de 13 a 17 puntos y un
un CRB 65 por arriba de 4 puntos, un índice de mortalidad de 45%, el cual necesita tratamiento intrahospitalario en unidad de cuidados intensivos. Tratamiento ambulatorio. ¿Cuáles son los medicamentos que deberíamos de utilizar? Amoxi, claritromicina, acitromicina, levofloxacina, moxifloxacino, amoxiclav. Aquí vienen preguntas directas. Tratamiento de elección para el neumococo, Andrea. Ampicilina sulbactam, ¿qué más? Amoxicilina basáceo clavulánico, ¿qué más? Cefalosporinos. Muy bien. Tratamiento de elección para pseudomonas, Merly. Agentes antipseudomonosos, ¿cuáles serían? Muy bien. Levofloxacino, muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Esos dos son las únicas dos fluoroquinolonas respiratorias. ¿Qué más? ¿Qué dejan acá los doctores? ¿Qué cefalosporina de cuánta generación dejan los doctores acá? No. Cefepima, perdón. Cefepima. ¿Qué más? Falta uno. Comienza con P y son dos nombres, dos letras, dos palabras, perdón. Piperacilina tazobactam. Bueno. Tratamiento hospitalario, también necesitamos cefotaxima, ceftriaxona, amoxiclav, claritro, moxifloxacina. Cuando nosotros tenemos un paciente con PCR positiva para influenza, el antiviral de eficacia o el antiviral más eficaz es el oseltamivir, o tamivir, que es el mismo. Tratamiento inicial grave, buscando el agente etiológico, tratamiento para pseudomonas aeruginosa, los que les mencionaba, cefepima, piptazo, amoxiclav, imipenem, meropenem, ciprofloxacina o levofloxacina. Yo cambiaría la ciprofloxacina por moxifloxacina, que sería el más adecuado. ¿Cómo determinar qué vía de administración deberíamos determinar o utilizar? Dependiendo del paciente, dependiendo de nuestras escalas. Si nuestras escalas están altas, no utilicemos vía oral. Si nuestras escalas están bajas, utilicemos vía oral. El pronóstico va a determinar, va a depender directamente de las características clínicas del paciente. Si un paciente tiene escalas pronósticas disminuidas, el paciente a los 5 o 7 días va a estar mejor. Si un paciente tiene escalas pronósticas elevadas, deberíamos de valorar la hospitalización y la mejoría va a tardar. ¿Cómo decimos que existe un fallo del tratamiento o fallo de respuesta al tratamiento? Es cuando existen múltiples bacterias multiresistentes, asimismo cuando existe un mal apego al tratamiento, que no se cumpla con el tratamiento como tal. ¿Cómo deberíamos de prevenir infecciones como tal? Principalmente las vacunas. Las vacunas antineumónicas deberían de ser primordial o adecuadas en pacientes por arriba de 65 años, en pacientes esplenectomizados, entre otras características. Vacunas antivirales y quimioprofilaxis viral en aquellos pacientes principalmente con factores de riesgo que tengan inmunosupresión para desencadenar una neumonía. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les voy a preguntar en el examen? Medicamentos, escalas, dosis de medicamentos y el caso clínico para que manejen una neumonía como debería de hacerse. Cuénteme, doctor. ¿Qué onda, Doc? ¿Qué dice? Solo con respecto a lo de la reunión Mosca. que va a haber a las 2:45. Ajá. Pues la verdad, Doc, ahorita andaba un poco indispuesto, entonces para ver si era muy necesario ir. Vos, fíjate que ahí sí no soy yo el que dice qué va a pasar. Pega mamá, entonces yo no puedo ponerme a decidir qué cosa. O sea, más o menos usted sabe de qué va a tratar o qué onda. Yo creo que es para ver lo del Congreso y les quieren proponer cosas. Ujú. ¿De qué? Creo que va a ser lo de los... ¿Hasta cuándo puedo comprar una entrada? Creo que- En la tarde a las 2:45. Bueno, Pedrín, ¿vas a poder hoy no? ¿Qué no? ¿Está indispuesto? Dice. Para ir a chamusquear. Es que depende, Doc, si voy a la reunión al rato, no voy al partido, y si no voy a la reunión, voy al partido. Entonces venía a la reunión. Mejor venir a la reunión. Sí, porque es lo que de donde te van a trabar.
Yo no te voy a trabar, a menos que tú quieras. Claro, Doc, eso lo vean. Está bueno, pues, órale. Órale, pues, Doc.